Buenos días a todos, mi nombre es Lucía Rayo. El día de hoy vamos a entrevistar a Gabriela Arciniegas sobre su libro de cuentos Bestias. Bueno, mi nombre es Gabriela Arciniegas, yo nací en el 75, nací en Bogotá, estudié literatura en la Javeriana, maestría también en la Javeriana, pero toda la vida he tomado cursos de pintura y dibujo. Desde que estaba en el colegio me gusta mucho dibujar y me gusta mucho la música, toco piano. eh, Nunca aprendí a tocar guitarra, pero sí toco piano y aprendí flauta. Y ahorita estoy manejando unos programas, unas aplicaciones para hacer partituras donde tú puedes manejar otros instrumentos, es maravilloso. Entonces eso me ha permitido poder componer como más polifónicamente. Entonces ha sido, canté en coros, etcétera. Eh, Bestias es mi primer libro de cuentos en solitario, pero de Bestias hasta ahorita ya ha habido un recorrido bastante largo. Eh, Amos del Fuego, que es la reedición de Rojo Sombra, que vino antes de Bestias, eh, sería mi 10º libro. O sea, yo tengo 3 libros de poesía, tengo una novela larga publicada que es Rojo Sombra, pero que es Amos del Fuego ahorita, y tengo uno, dos, tres libros de cuentos. Ay, no, 4 libros de cuentos, porque está Bestias, los cuentos del Café Flor, está Infestación, que salió en Chile, pero que estoy viendo si lo puedo lanzar más globalmente, Ojalá. que tiene cuentos que quiero mucho, y creo que sí, son 3 porque está Legiones de Luz, que Legiones de Luz es realmente una novela corta, que la estamos lanzando por episodios, ¿no? En ebook solamente. Entonces, sí, sería eso. Y eso, no sé qué más te cuento de mí. Tienes una gran influencia artística, o sea, como que todo tú es artístico. Sí, 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 yo creo que yo soy muy visual sobre todo, además porque me gusta mucho el cine, he visto mucho cine y cine de todo, desde lo más malo hasta lo más bueno, hasta lo más Tarkovsky, así que nadie entiende, hasta de superhéroes, que me encantan. Entonces, como que soy muy cinematográfica y he estado tomando cursos de guión como desde el 2012. Hice un diplomado, ahorita estoy terminando un taller, entonces también como que quiero complementar la escritura de cuento y novela y poesía con un guión y llevar a largometraje o cortometraje o mediometraje algunas de mis ideas, ¿no? Como ser autónoma en ese sentido. ¿Cuál cuento fue el que más te gustó? Teratoma. A Teratoma. Sí. Teratoma, que fue uno de los que más me costó, ¿De verdad? es uno de los más difíciles de escribir, sí, porque resulta que mi pareja es médico patólogo y entonces a él le toca ver biopsias y pues le traen los órganos recién cortados y él los tiene que picar. Yo digo que mientras yo escribo de gente picada en pedacitos, él corta gente en pedacitos y la ve al microscopio, ¿no? Entonces como que por eso somos afines. Y, y yo estaba recién llegada a Chile. Esto fue, creo que yo todavía no vivía aquí cuando lo escribí, o estaría recién llegada, porque este libro salió en el 2015, ¿no? Y yo llegué a vivir acá en el 2016, pero en el 2015 vine varias veces. Entonces debió haber sido, y era como en otoño, invierno, o sea que era como en mayo, junio, algo así. Se debe haber sido ese mayo del 2015 porque fue uno de los últimos que escribí además del libro. Y le llegó un teratoma.
al consultorio. Y yo dije como a la oficina, pues que los patólogos realmente no tienen consultorio porque no tienen pacientes, ¿no? Sino que ven los pares de los pacientes, pero no tienen que hablar con los pacientes. Es como muy extraña esa profesión. Le llega este coso de esta masa de pelos, así tal cual, como yo la describo en el cuento, y yo, ¿qué es esto? Yo como súper guau. Y entonces me explicó, y me empezó a mostrar fotos y todo, y yo quedé, pero enamorada. Y dije, no, tengo que escribir algo sobre esto, y entonces pensé en el cuento de la pata de mono, como que empecé a pensar en muchos cuentos que tenían que ver con artefactos o objetos u órganos, cosas que cumplían deseos, ¿no? Y así fue que salió el cuento, pero me tocó pensarlo mucho como para crear el monstruo, para ver cómo era que cumplía los deseos. No quería que fuera un genio feliz, no al final feliz, sino un genio así bien maldito. Entonces, cómo ir creando eso y cómo ir creando el suspenso y todo esto. Y al principio te cuento que no quedé contenta con el cuento. Como que, y veo que a muchos escritores les pasa lo mismo, que escriben y les parece horrible lo que escriben. Pero después la otra gente es como, no, está bueno, está chévere. Y uno, bueno, está bien. Y la sudé, pero gruesa. Pero bueno, qué bueno que te haya gustado eso. Sí, a mí me encantó en especial esa idea, como decirlo, de suerte karmática o de este teratoma como alguna especie de dios vengativo. Pues no estoy segura de cómo lo hayas pensado tú, pero esta idea de buscar un equilibrio en lo humano me encantaba. Yo como lo había pensado, sí, era como, yo lo estaba pensando como entre el genio, como el genio de la lámpara, y como un dios, como este dios vengativo, ¿no? Digamos que como karma como tal, digamos que en un sentido muy, muy fino, tal vez sí, como en eso que dices del equilibrio. Yo había tenido un sueño y el sueño quedó en otro cuento anterior. Ese está en 13 relatos infernales, que es una antología que hicimos 3 autores. Y en ese cuento, en ese sueño, era un muchacho y el muchacho era poseído por un dios o poseído por un espíritu. Y aquí no tenía que ver con deseos, sino que, no mentira, sí tenía que ver con deseos, pero no eran así como deseos tan mundanos, porque esta chica también tiene deseos como muy mundanos, muy prácticos, muy del momento, no quiero plata, quiero que se me resuelvan las biopsias ya, pero es como cosas muy del momento, no son cosas como muy profundas. En este sueño sí, el muchacho era un niñito de 12 años que iba en un tour, que lo habían mandado solo a un tour, y que unos otros del tour se habían bajado en un sitio y les habían dicho que por ahí no, y se habían metido ahí y habían traído el bicho al bus, algo así como una precuela de COVID. Se habían ido con esta cosa al bus, con este espíritu, y el espíritu, el niñito, que era un niñito que odiaba a la humanidad, entonces atrae el monstruo con esa energía, y entonces él como que tiene una visión que él estaba en una casa muy bonita, con muchas puertas y con adornos y todo, pero que esa casa bonita era como el sistema digestivo del monstruo, y el monstruo era como una especie de dragón, pero nadie lo podía ver, sino que él tenía la certeza de que él estaba metido dentro de ese monstruo y que el monstruo era el que ahora iba a tomar su vida y su cuerpo, ¿no? Y entonces el niño, el único deseo que pide está en el bus y dice que se mueran todos. Y el bus tiene un accidente fatal y todos se mueren. Y el chino es el único sobreviviente. Y pues, o sea, los deseos de él sí son deseos pesados. Y el chino entonces logra que lo recoja una señora en la mitad de la nada
y se va él se estaba quedando con unos tíos, me cuenta como los tíos que vienen en Miami y que los tíos que no le gustaban los niños y lo mandan solo para ese tour como para deshacerse de él, ¿no? Y los papás tampoco lo querían, o sea, el niñito nadie lo quería. Y entonces llega, no me acuerdo si mata a la señora también, pero llega donde los tíos y el deseo también es que se le mueran los tíos. Y sí, o sea, todo el mundo se le muere. Pero al final, en el sueño, creo que también quedó en el cuento, el niño estaba destapando una lata de atún y de repente así de la nada se le desaparecía una mano. Pero como si la cortara y se desapareciera la mano y quedara como el ñoco así todo. Y aparecía una voz que le decía, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Por cada cosa que deseas, cada cosa que obtienes, tienes que perder algo. Sí, aquí era mucho más core en ese sentido, pero al final pues a Martina tampoco le va muy bien, ¿no? Sí. Que se reproduce el bicho. Entonces, son como dos tipos de genios cumple deseos con dos tipos de personajes muy distintos, ¿no? No sé si es algo que sentí yo, pero como que encontré un hilo conductor entre la forma en que se alinean tus cuentos y quería preguntarte si tú los consideras, no sé, si como una especie de bestiario o como la construcción de una mitología. Mira, yo cuando le pasé al editor tenía cuentos un poquito de todo. Entonces estaban estos que eran que tenían que ver con animales o con monstruos o con bestias, y había otros que tenían que ver con otros temas y que incluso eran de otros géneros, que había unos como medio cuento negro o relato negro, y a otros como de ciencia ficción. Y entonces él me dijo que los que más le habían gustado eran estos de, porque eran, entonces como que él se imaginó la idea del bestiario. Entonces yo dije, pues me parece maravilloso porque a mí me encantan los bestiarios y me encantan los bestiarios medievales, empezando por ahí, o sea, todos estas visiones fantásticas, los medievales y los del Renacimiento de la conquista de América, ¿no? De cómo veían ellos el armadillo, el papagayo, el no sé qué, cómo lo adaptaban a su imaginario mitológico precristiano, y dije, pues de una, hagamos sí. Y así fue como lo armamos. Entonces, por eso todos tienen que ver con animal, bien sea animal real o bien sea animal fantástico o animal ciencia ficción, como le pasa a la pobre Rocío. Sí. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como que eso de algún modo le dio ese hilo conductor. Algo que me conflictó mucho, y pues ya que tú lo escribiste, ¿cómo defines una bestia? O sea, es que al contraportada de la pantalla decía como somos muchos, estamos en todas partes, y hay una definición tan diversa de bestia que hasta incluso llega a ser el mismo humano. Entonces, o sea, ¿de dónde crees que viene esa idea de es una bestia? Realmente es eso, es como que en un principio se está hablando de la bestia como el animal, y un animal incluye un insecto gigante, incluye teratoma, incluye el toro, pero lo que yo quería por un lado era que el teratoma no se cumple tanto, pero en la mayoría de los cuentos sí se cumple, que el punto de vista es el del animal. Entonces, Rocío, aunque tú lo estás viendo desde afuera, tú estás percibiendo el sufrimiento de ella y el olvido de ella, y como que todo el mundo la hace un lado, ¿no? Uh-huh. En el toro, pues sí, es indudable que es la ira, ¿no? Que es él el que está hablando. ¿Cuál es ahí que se me olvidó? El de la lengua de los ángeles también. La ira. ¿La qué, perdón? En el de la lengua de los ángeles, que también es narrado desde la perspectiva del niño. La lengua de los ángeles,
es la perspectiva de ella. Que La lengua de los ángeles es una historia real. ¿Sí? Es una historia real ha habido varios casos, bueno, me imagino que los casos que tú debes conocer, que todo el mundo como que los conoce más, son los casos de los niños lobos, ¿no? Que los niños que han sido adoptados, que han sido o abandonados o han huido y han sido adoptados por lobos, crecen como lobos y después los encuentran ya adolescentes o niños, pero un poco más grandes, y tratan como de retornarlos a la humanidad. Y en la mayoría de los casos, si el niño ha crecido desde muy pequeño con los lobos, no se recupera, pero si se ha ido ya después de aprender a hablar, hay una cierta esperanza que sienten del todo humanos, ¿no? Se sienten mucho más cercanos a la especie que los ha adoptado. Pero en este caso, que yo cuando lo vi también quedé como wow. Yo estaba viviendo en Chile la primera vez, porque esta es mi segunda vez. Yo viví del 2005 al 2000, del 2001 al 2005, y fue como en el 2003 o algo así que supe de este caso. Y después supe que había habido otro, y después he visto que ha habido más. De niñas, la mayoría son niñas de familias muy pobres y zonas muy rurales, que por lo general tienen alguna enfermedad como de limitación cognitiva ya de por sí, bien sea síndrome de Down, autismo, un poquito de todo. Y estas niñas son abandonadas por su familia dentro de su mismo terreno, pero las dejan con las gallinas. ¿Por qué? No sé. Pero las niñas aprenden, y eso es muy impresionante porque por lo menos un lobo o algunos que han sido adoptados por monos, pues son mamíferos por lo menos, ¿no? Sí. Tienen una dieta parecida a la de uno, es como que es más identificable que uno, valga la redundancia, se identifique con esa especie, pero el hecho de que fuera una niña que estaría riéndose con gallinas, si las gallinas la hubieran acogido y la hubieran enseñado a sobrevivir, pues es mucho más notable. Y esta niña, este caso que luego no lo voy a ver por ningún lado, era un caso de que encontraron una mujer que tenía ya como 40 años, creo que tenía, que unos vecinos, no sé cómo pasaron tantos años sin que nadie viera nada, pero claro, esos son, aquí en el sur de Chile hay lugares donde un rancho a otro pueden haber kilómetros, entonces puede que no tuviera ni siquiera vecinos. El caso fue que alguien oyó gritos y llamaron a la policía o no me acuerdo a qué autoridad y sacaron a esta niña de ahí y se la llevaron a un hogar, y han tratado de enseñarle, porque ella se murió, pero trataron de enseñarle cómo a hablar, a comer, a vestirse y casi no la logran. Alcanzó a aprender a comer con cubiertos y a dejarse vestir, pero nunca aprendió a hablar y no sabe cómo expresar emociones. Entonces no importa si está triste, está feliz, está preocupada, solamente así era como terminaba el cuento, porque así era como terminaba el reportaje que yo vi sobre ella. Yo después, como te digo, no volví a ver el caso de ella y no me acuerdo ni del nombre ni nada, pero sí el caso más famoso es el de Corina Lemunao, que es de una comunidad indígena campesina del sur de Chile. Y el caso de esta niña fue peor porque a ella la rescataron como de adolescente. Ella había estado con las gallinas, no me acuerdo si como desde los 5 años, algo así, y estuvo ahí como hasta los 12, 13. Se la llevaron a un lugar donde había ancianos, gente con limitaciones físicas, gente con limitaciones mentales, y era un hogar del gobierno chileno, pues que como toda cosa de salud pública es muy, muy mal surtido, ¿no? Como muy
muy poco, ¿cómo se llama eso? Muy poco revisado, muy poco visitado. No hay como gente encargada de ir y ver que todo esté funcionando bien. Y a esta niña la violaron ahí. La violaron ahí. Ella también tenía una limitación que no me acuerdo si había nacido con un autismo o algo. Y la violaron y ella quedó embarazada, tuvo un hijo, la cambiaron a otro lugar y le fue peor. O sea, pasó todas las vicisitudes habidas y por haber, y ya murió hace poco, murió bastante mayor. Al hijo creo que lo dieron en adopción y finalmente pues creció bien y todo, pero terrible, ¿no? Terrible esas historias. Entonces como que a mí me sobrecogió mucho esa historia. Y curiosamente, cuando yo fui a un encuentro de poesía en Roldanillo, me encontré con una poeta caleña que se para y lee un poema sobre este caso. Yo, cuando ella se bajó de la tarima, fui, la busqué y le dije, oye, tú escribiste sobre este caso, que es un caso que además es como súper perdido en Chile, nadie fuera de Chile lo conoce. Y un poema súper bonito. Ella se llama Cristina, ¿qué? Entonces, si todavía esté viva, si vive debe estar bastante mayor, porque era bastante mayor que yo y esto fue hace hartos años. Yo de este cuento, o sea, de esta historia, como te digo, tuve conocimiento con el 2003, entonces ya van a ser 20 años de la historia. Pero esa es la historia de este cuento. Entonces es casi como una especie de crónica, ¿no? Porque parte de la historia real solo que está narrada de forma muy, muy literaria, ¿no? Que quería como... Y que ese era el reto también, poderme meter en la cabeza de esta niña. Entonces eso pues, pero básicamente sí, digamos que al final las bestias terminan siendo los seres humanos, ¿no? Los llamados Homo sapiens sapiens que interactúan con estas otras bestias o que convierten en bestias a otros seres humanos, ¿no? Como Rocío. En el caso de Platón, pues es un poco distinto porque ahí no hay una reflexión de esto, sino que la reflexión va por otro lado, ¿no? Como bien dices, como sobre el karma, el equilibrio cósmico, el bien y el mal, es como un poquito distinto el rollo. Lo único que tiene en común con el resto es pues que habla de una bestia, ¿no? Pero el resto sí es esa la reflexión, ¿no? ¿Quién es la bestia aquí realmente? Sí, aunque algo que me pareció muy maravilloso de tus cuentos es que a pesar de que el ambiente está hecho en este suspenso, en esta especie de terror, siempre transmiten algo más. O sea, digamos, este amor tan infantil, tan bonito de Alita, me pareció hermoso y el cuento de la lengua de los ángeles fue durísimo de leer. Ahora más que me dices que es una historia real, fue muy duro. Y me parece fascinante cómo logras convertir estas historias de terror, de horror y que transmitan algo más. Sí, mira que eso es algo curioso que está pasando mucho en Latinoamérica con escritoras, más que todo. Como que hay una inquietud en común de todas. No sé si has leído a Samantha Schweblin, por ejemplo, o a Mariana Enríquez. Hay varias que si bien abordan el tema de lo inquietante o de lo sobrenatural o de lo como de esa línea entre la fantasía y la realidad y de esos mundos oscuros y todo, siempre hay unas inquietudes muy personales y muy de historias de vida, yo pienso, ¿no? Como hemos sido continente, o sea, hemos sido países dentro del continente
tan zarandeados, como con una realidad social y política tan compleja. Pienso que eso lo mueve a uno a escribir sobre ciertas cosas. Y no sé, si uno mira, por ejemplo, a Stephen King, que yo creo que es un maestro para todo el mundo que quiera escribir terror, tanto que ha hecho él, ¿no? Y él también es un poco así, ¿no? Él aborda, por ejemplo, La Milla Verde, que no sé si tú has leído el libro o has visto la película. Sí, ambas. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí. ¿Ambos? No. Él, por ejemplo, en La Milla Verde, pues relata esta realidad del más allá y de como la enfermedad, como una posesión que es muy de religiones africanas, por ejemplo, que en el cementerio de mascotas que aborda lo indígena, la visión de la muerte indígena y la posibilidad de la resurrección a través de rituales y de lugares sagrados, pero también relata realidades muy humanas, ¿no? La familia, La Milla Verde, pues todo lo que sucede en la cárcel, los pasados de cada uno, las personalidades de cada uno, la realidad del pobre, que no me acuerdo qué rango tenía el que hace Tom Hanks, ¿era qué? ¿Coronel? ¿Capitán? Bueno. La realidad de él y sus problemas de salud, ¿no? El pobre con una infección urinaria tan molesta, y cómo este negro enorme lo ayuda, ¿no? Entonces es como que realmente el terror no es solamente el susto de, ay, mira un fantasma, ya, sino todo lo que está en los dos mundos, ¿no? En el mundo humano, todas las emociones, los sentimientos, las situaciones, las frustraciones de los personajes, y en el otro mundo también toda la cantidad, que es como si en esos otros mundos también se acumularan esas emociones y esos sentimientos y esas frustraciones, ¿no? Como si todo esto fuera un espejo, fueran espejos encontrados. Entonces es muy bonito eso, cómo se ve en Samantha Schweblin. No sé si has leído Pájaros en la Boca. No. No, pero lo tendré en cuenta. Lo recomiendo. Sí, y léelo porque es maravilloso. Es un libro de cuentos, y son cuentos, yo no sé si realmente calificarlo como cuentos de terror, porque es como muy de lo inquietante simplemente, ¿no? Como cosas medio surrealistas, medio gore. El cuento de Pájaros en la Boca, por ejemplo, es una niña que se come los pájaros. No le pueden dar un pájaro porque se lo come. Pero al mismo tiempo está que los papás se están separando y hay un poco de cosas que están pasando, ¿no? Entonces, retratar esas realidades que son muy, muy de cada cultura, bueno, que los papás se separen, eso sucede en cualquier parte, ¿no? Pero sí como como que refleja esa desazón de la decadencia de la política argentina, por ejemplo, ¿no? Porque Samantha Schweblin, ahorita ¿cuántos años tendrá? Samantha Schweblin yo creo que es un poquito menor que yo, estará como en sus 40 por ahí, o tal vez es un poco menor. Entonces como somos generaciones que hemos nacido en realidades muy, muy complejas y muy, como que dan mucha desazón, entonces cuentos de terror son cuentos de desazón de alguna manera también, ¿no? Mariana Enríquez también tiene unos cuentos maravillosos. El libro de él se llama, bueno, uno de los libros que ha escrito mucho, se llama Los peligros de fumar en la cama. También es de cuentos. Tiene un cuento de fantasmas maravilloso que se llama La Angelita. Es súper bueno, pero Mariana Enríquez creo que es argentina también. Argentina o uruguaya. Entonces, sí, no sé, como que de alguna manera está ahí. Mucha gente dice que escribir ficción es evadir la realidad, y resulta que no, porque la realidad se cuela por los poros, o sea, uno no puede huir de su vida.
y uno solo puede escribir sobre lo que conoce y lo que conoce su vida, y su vida pues está en una cultura y está en una situación social, política, etcétera. Entonces es imposible que no sea así. Hay un género del que se está hablando mucho, que es el gótico latinoamericano. Supuestamente todas estas autoras, me imagino que yo estaría incluida ahí, pertenecen a ese género, ¿no? Que es precisamente como coger todas estas realidades del gótico europeo y norteamericano del siglo XVIII y XIX, pues en el caso de Frankenstein, que de alguna manera como que inaugura el gótico. Es como tomar estos temas y, eh, y situarlos en estas realidades, ¿no? Entonces, es como interesante verlos desde ese punto de vista. ¿Y por qué cuento? O sea, habiendo tanto de lo que hablar, no me malinterpretes, me parece increíble que se logre expresar tanto en tan poco, pero ¿por qué elegiste el cuento? Bueno, yo escribo novela también. Sí, me refiero para este caso. ¿Cómo? Me refiero en el caso de este libro. El caso de este libro, pues no sé, yo pienso que cada historia le pide a uno una extensión. Entonces hay incluso unos cuentos que le piden a uno una mayor extensión, como en el caso de Los Ojos de Baal, que es uno de los más largos que están ahí, pero hay otros que le piden a uno 5 páginas o 2 páginas o un párrafo. Entonces yo pienso que cada es como la estatura de los seres humanos. Cada ser humano viene al mundo codificado para alcanzar una estatura, ¿no? Entonces, a menos que se opere y se alargue las piernas, o algo así, o se las acorte, qué sé yo. Pero uno viene como con un ADN. Es lo mismo las historias, ¿no? La narrativa. Entonces, en este caso, claro, sí, uno podría como coger un tema de ahí, un personaje o la misma historia y dividirla en capítulos y hacer algo de 150 páginas, pero tal vez ya sería otra cosa, como que ya tendría otra alma, tendría otro ritmo, tendría otra cosa, ¿no? Es como cuando cogieron los sketches de Mr. Bean, que son perfectos, tienen una extensión perfecta, tienen un comienzo, un desenlace y uno se ríe y maravilloso, y los convirtieron en estas películas que son muy podridos, ¿no? Entonces, yo pienso que hay como que respetar esa extensión para cada narración. Y en este contexto latinoamericano, ¿por qué crees que es importante escribir cuento? Que sea importante escribir cuento, yo pienso que cuando uno escribe cuento, uno piensa, uno no piensa en la importancia de lo que uno está haciendo, sino en la necesidad de hacerlo. Es decir, yo no sé hacer nada más en la vida sino escribir. Bueno, dibujo ocasionalmente y hago música muy para mí, pero es como la necesidad de decir, ¿no? Y tal vez desde la necesidad sí hablar del cuento como una forma de dejar un testimonio, pero no un testimonio tipo crónica, tipo Popeye, tipo el libro de Uribe o el libro de Santos, o no, o la historia de Pambelé, ¿no? Sino, a mí me parece que cuando uno escribe cuentos y sobre todo de ficción, uno está teniendo la capacidad de tomar distancia de la realidad cruda y bruta de su país o su cultura y está pudiéndola analizar como en aras de eso, ¿no? O sea, yo tomo distancia, yo estoy hablando de un hombre lobo, o estoy hablando de un vampiro, o estoy hablando de un zombie, o estoy hablando de una polilla gigante, pero estoy analizando la humanidad, estoy analizando una realidad específica como la realidad de un call center, como el caso de Pleistoceno, o la realidad de una oficina, o la realidad de, ¿no? Entonces, escribir ficción me permite a mí como divertirme también un poco,
pero tomar distancia y analizar. Y yo pienso que en este país nos costó mucho ver eso. Hay mucha gente todavía que piensa que hacer ficción es una pérdida de tiempo y que es una falta de compromiso, y me lo han dicho y me siento profundamente ofendida y siento que esa gente es muy ignorante, pero porque yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Ray Bradbury, o sea, yo creo que las mejores historias de análisis de una realidad política son las historias, por ejemplo, de ciencia ficción. Y la mejor ciencia ficción que se ha escrito ha sido la ciencia ficción que se escribió durante la Unión Soviética. O sea, tú ves, por ejemplo, Stanislav Lem, que es un súper fehaciente ejemplo de eso, que escribe Solaris, que escribe Viajes de las Estrellas, o Diario de las Estrellas, creo que se llama. Escribió ¿Quién es el señor Smith? Bueno, tiene una obra gigantesca y es maravilloso porque está permitiéndose ser crudo con su realidad, pero sin que, además, porque el hecho de poder o sea, de estar escribiendo ficción, en este caso ciencia ficción, me permite a mí decir lo que yo quiera sin que un régimen totalitarista y censurador y de todo me mande al papayo, ¿no? Entonces muchos estaban haciendo crítica de la Unión Soviética, del sistema político de la Unión Soviética, pero no los pasaban al papayo porque estaban escribiendo sobre naves espaciales y sobre realidades paralelas y sobre chubacas y cosas así, ¿no? Chewbacca yo sé que no tiene nada que ver con la Unión Soviética, pero ¿no? Yo estoy escribiendo sobre un Chewbacca tirano, no me estoy refiriendo necesariamente al dictador, pero sí me estoy refiriendo al dictador, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo interesante de la ficción y que pienso que también esa es la importancia. Porque lo que yo les decía a muchos gente tanto del público que me ha tocado en algunos eventos y cosas, como estudiantes y como autores de otros países, es que Colombia ha tenido una tradición de crónica muy fuerte y de poesía, pero que la tradición de ficción, de novela de ficción, de cuento de ficción, es bastante reciente. Y es por eso la gente piensa que no hay un compromiso ahí. Pero esa yo pienso que es la importancia. Por eso pienso que hay que seguir leyendo ficción y escribiendo ficción, para que les dé pica a los ojos. Ya que lo mencionaste, desde tu punto de vista como ilustradora, ¿cómo fue ese proceso de trabajar para las imágenes? Porque es que siento que converjan muy bien con esta idea de algo aterrador, pero que no es del todo definible, que haces en las descripciones de los cuentos. ¿Cómo fue lograr ponerlo en algo gráfico? Sí, ese fue el reto. Precisamente porque algunos cuentos son como adivinanzas, ¿no? Como el de la ira, precisamente es como el que más, el de Rocío como que se va revelando también con el tiempo. El de Pleistocénica, el quién es en verdad también se revela apenas al final. Entonces, si iba a ser un libro ilustrado, tenía que respetar mucho eso, no podía hacer spoilers. Entonces, el editor fue el que me presentó al ilustrador. Fue muy chévere porque hubo mucha química desde el comienzo. Y él me dijo, estoy trabajando manchones. Él cogía estos frascos de mayonesa y de salsa de tomate que ponen en los restaurantes y los llenaba de esta pintura que era como un vinilo. Entonces él llegaba y hacía los manchones en papeles de gran formato, así como en pliegos o doble pliegos. Cada de estas ilustraciones era como de a pliego, y ella hacía dibujos y con los regando el vinilo, y esto tenía que dejarlo secar además. Entonces era todo un proceso de desarrollo de las ilustraciones, y luego escaneé eso, ¿no? Porque estas cosas de formato había prácticamente que plotearlas o una cosa así. Entonces costaba mucho trabajo como que quedaran con una buena fidelidad y todo.
Pero fue muy chévere porque entonces él hizo varios modelos de cada ilustración y nosotros con el editor y con la editora que tenía yo en ese momento, que era Salomé Cohen, nos fuimos al taller de él y escogimos las que más nos gustaban. Entonces como que sometimos a votación, las de Teratoma son estas, tal, las de La Ira, tal, las de la otra, tal, y escogíamos una de cada uno y al final pues quedaron esas, ¿no? Entonces me parece que como que todo se conjugó de nuevo, ¿no? Como una conjunción astral ahí también. Y lo mismo lo de el dibujo de la solapa. Fue otro ilustrador, más los dos se llaman Rafael, perdón, y el que hizo el dibujo me dijo el editor, no, mira, es que conocí un tipo que hace estos como retratos rápidos, y los hace así como en un minuto. Pues me acuerdo que estábamos en el centro, en la tercera con 19, en Domino's Pizza ahí, nos reunimos y el tipo me dijo, hable, venga, y me empezó a hacer preguntas y cuénteme su vida y no sé qué, yo iba hablando y él iba haciendo hizo como 10 o 15 bocetos de esos y escogimos uno, pero lo chévere era también medio completo, ¿no? Entonces nos gustó cómo quedó ese trabajo ahí tripartito. Y el trabajo de la portada también lo hizo el mismo que hizo las ilustraciones, también con esos manchones, esos chorreados. Entonces sí, pues es como chévere eso, ¿no? Cómo se dan esas sinergias ahí colectivas. Sí. Y cómo fluye todo. A mí en este momento ya no me gusta tanto la portada, pero las ilustraciones siempre me van a gustar y no he encontrado a nadie más que haga ese tipo de ilustración así, ¿no? Porque además esa es otra cosa que la mayoría de la gente de ilustradores hoy en día trabajan en digital directamente, ¿no? Entonces toda esta cuestión como del derramar cosas y experimentar y mancharse y ensuciarse se pierde, ¿no? Entonces es muy bonito como encontrar a alguien que vuelva, además porque es como un medio primitivo eso, ¿no? Como que vuelve a los orígenes bestiales, antropopitecos. Muy, muy acorde con el libro. Sí, total, muy bestial, sí. Pues ya, para terminar, solo te tengo una última pregunta. Es como definirías cuento en una sola frase. Uy, Dios mío. Definir cuento en una sola frase, pues es casi como el cuento de Monterroso de cuando despertó el dinosaurio y todavía estaba ahí, ¿no? Yo pienso que el cuento se podría definir como un GIF. El cuento es a la novela como el GIF a la película, al largometraje, ¿no? Porque es muy instantáneo, o sea, vas en un crescendo y llegas a un final, bueno, que eso también ha cambiado un poco últimamente, pero como que llegas a un final sorpresivo y te deja como sin aliento, ¿no? Es como la cuestión del cuento, a diferencia de la novela. Tú tienes momentos en la novela, pero hay un crescendo y un decreciendo. Y imágenes que tú como que te quedan en la cabeza y otros no, pero el cuento es como de una sola sentada. Entonces yo pienso que es eso. Me alargué, pero No te preocupes. Es un GIF. Bueno, ese ha sido el final de la entrevista. Muchísimas gracias. Que pases una linda noche. No, a ti. Lo mismo. Chao. Chau, chau.